Bueno, hoy nos toca para analizar toda la información y principalmente atender las necesidades que empiezan a manifestarse cada vez más graves en esta Argentina de pandemia y preguntarnos si es posible poder tomar medidas para atender a lo urgente y también para poder imaginar estructuras políticas de mediano o largo plazo. Se lo vamos a consultar a Diego Santilli, que es vicejefe de gobierno porteño. Santilli, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Le quería preguntar si es posible que la dirigencia política de nuestro país pueda atender dos comandos de necesidades de la población. Lo urgente, pandemia, economía real más que nada, y a la vez las cuestiones estructurales como la pobreza, el déficit habitacional, los problemas de educación, que son proyecciones más de mediano o largo plazo. Absolutamente, es el desafío que tenemos. Si usted me pregunta a mí qué es lo positivo de esta pandemia, porque tenemos claro que es lo negativo, ¿no? La pérdida de vidas, los contagios, la angustia, el temor, el hartazgo de la gente y lo que ha ocasionado en el mundo, la pérdida de poder económico de muchísima de la población del mundo, no solo la Argentina. Me parece que lo positivo es haber encontrado por ahí un punto de trabajo en común, que la pandemia nos haya hecho trabajar en conjunto, oficialismo y oposición, y que yo creo que ese es el desafío que tenemos para adelante en el marco de lo que usted planteaba, Diana. Usted está planteando algo de cómo resolvemos la pobreza estructural, o vamos a seguir hablando de la pobreza en Argentina. Hace 50 años que hablamos de la pobreza en Argentina. Claro. Lo que no discutimos es cómo la vamos a resolver. ¿Cómo generamos más trabajo? Sin embargo, Santilli, empezaron, ¿no?, como a trabajar en conjunto, incluso se mostraban moderados y aumentaron la imagen positiva de casi todos los políticos en las encuestas, pero últimamente eso se resquebrajó, ya se apuntó más a la polarización. Nosotros vamos a seguir de la misma manera con Horacio. Horacio es un hombre. ¿Pero notan la diferencia de la respuesta últimamente? Mira, si yo te respondo, marco el contrapunto. Yo me puedo quedar, te voy a responder de esta manera. No me engancho, claro, o no nos enganchamos y vamos a seguir sosteniendo lo que venimos planteando con Horacio desde el comienzo de nuestro segundo mandato, que es el diálogo es el único mecanismo que nos puede lograr encontrar un consenso tal que las cosas puedan cambiar. El consenso, ¿sabes para qué? Para lo que vos planteaste. Para luchar contra la pobreza, es el verdadero enemigo de nuestro país. Para generar trabajo, hay que generar trabajo en la Argentina. O sea, hay que generar trabajo, hay que hacer que muchas personas que tienen planes puedan tener trabajo. Entonces hay que reconvertir las personas que reciben planes para que tengan trabajo. Es la teoría del pescado de la caña de pescar. Yo creo que tenemos que ir en ese camino. Entonces, hay que trabajar en conjunto, hay que poner políticas de fondo, estructurales. La seguridad es una política de Estado, no es una discusión de ricos o pobres. De ninguna manera el que más sufre es el que se tiene que tomar el colectivo a las 5 de la mañana y tiene que caminar por una cuadra donde le puede dar miedo y pueden aparecer dos delincuentes, no dos transeúntes. Hay que defender a las víctimas y darle derecho al victimario a defenderse. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos que construir ese país y ese país se construye con diálogo. Bueno, abrimos un montón de temas. A ver, Nico. Santilli, justo sobre ese tema, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar por las políticas de seguridad, por lo menos los mensajes en políticas de seguridad que bajan desde Nación, las que se están aplicando en la ciudad de Buenos Aires y por una cuestión de convivencia fronteriza, lo que está ocurriendo en el conurbano, con el tema de tomas de tierras puntualmente. La ciudad de Buenos Aires trascendió que hubo 10 intentos en 7 días. En la provincia de Buenos Aires, más que intentos, directamente se están llevando a cabo, según denuncian varios intendentes, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. ¿Qué opinión tiene al respecto y si hay forma de poder abordar el tema para solucionar al titular de la propiedad privada y al mismo tiempo para el que tenga la necesidad en el supuesto caso de que sea un caso de necesidad? Mira, definitivamente este tema es un tema de seguridad, es un tema de justicia y es un tema de hábitat. Entonces hay que abordarlo integralmente, pero hay que abordarlo, no dejar que las cosas sucedan.
Y yo creo que sí, que es un tema que claramente requiere de una mesa de diálogo, de una mesa de sentarse y resolverlo. Y no se puede, no es tolerable ningún hecho de violencia. Nuestro límite, siempre lo decimos en la Ciudad de Buenos Aires, es la violencia. Entonces, así como nosotros, en una manifestación hubo personas que agredieron a periodistas y fueron al otro día puestos a disposición de la justicia. 3 personas tuvieron que ir por agredir a periodistas. O de otro lado, terminaron una manifestación, aparecieron personas diciéndose ser anarquistas con cal, alcohol rociándoselo a los policías, gomeras con bulones para tirar y bombas molotov arrojándolas a Gendarmería, a las puertas de Gendarmería. Eso no es tolerable. Nosotros fuimos, los detuvimos, los pusimos a disposición de la justicia, esos 13 personas. Entonces digo, ese es como uno tiene que actuar, aplicando la ley. De esto no se trata de tener mano dura, se trata de ser mano justa. Hay que aplicar la justicia. Esto requiere el trabajo de la seguridad, de la justicia y de los sectores de hábitat. ¿Cree que a nivel nacional se está dando también eso? Principalmente por lo que viene pasando a nivel nación. Yo deseo que suceda y no que haya una inercia que nos termine haciendo más daño a la sociedad de la situación en la que estamos, ¿no? Claro. Gise. Sí, Santilli, ¿qué tal? Hubo intentos de tomas en la ciudad, pero no se concretaron entonces. ¿Qué se hizo para que no se concreten? Porque no es lo que está pasando en la provincia y en el sur. Actuó la seguridad, actuó la justicia, Ministerio Público Fiscal, y actuó el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ¿pero qué hicieron? ¿Mandaron efectivos de la policía y evitaron que se ocupe? ¿Cómo fue? En los casos que hubo ocupación, se pidió el desalojo por la justicia y el grupo del gobierno de la ciudad que se refiere a los temas de desarrollo social, que es el Ministerio de Desarrollo Social, actuó con su equipo de diálogo para evitar que hubiera un desalojo forzoso, de alguna manera, dentro del marco de la ley. Así que eso es lo que hicimos los tres ministerios que estaban en ese tipo de situaciones. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué no lo hacen en la provincia o en el sur? ¿Creen que hay algo ideológico que permite que se tomen las tierras? Digamos, esta cosa de sacarle a los ricos para darle a los pobres como con el impuesto a la riqueza. Pero primero yo no creo que el que tenga un terreno, un campito, una hectárea sea un rico. Por eso, bueno. Entonces, en todo caso, alguien que no tiene hábitat le está lastimando a alguien que tiene un poquitito mejor hábitat, pero no es que sea un rico. Entonces, me parece que si las cosas pasan así, no es deseable que haya justicia por mano propia, no es deseable que haya este tipo de situaciones y además hay que defender todos los derechos a la propiedad privada, hay que defender a la gente, al que es víctima de este tipo de situaciones, como también a aquel que sufre porque no tiene un techo, una casa o un lugar donde vivir. Entonces, para eso está el Estado, y ese es el rol del Estado, articularlo. Después, ¿por qué eso en la provincia? No lo sé, esa la respuesta no la puedo dar. Yo lo que digo es cómo hacemos nosotros todos los días, trabajamos en conjunto. Sí, Santilli, hubo declaraciones por parte del presidente en Rosario donde habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires y me pregunto, en épocas de vacas flacas, si ustedes no temen que vaya el gobierno nacional por la caja de la ciudad, por el tema de la coparticipación. ¿Qué postura van a tomar al respecto? De defender los recursos de la ciudad, de defender los derechos constitucionales de la ciudad en el marco del traspaso que se hizo de la seguridad, del intentar a toda hora, en todo momento, el diálogo y la búsqueda de un consenso, y de entender que la ciudad no es una ciudad opulenta. La ciudad es una ciudad solidaria, donde un día normal de esta ciudad atiende el 52% de los pacientes ambulatorios de nuestros hospitales a vecinos que no son de la ciudad de Buenos Aires. Y el 30% de las internaciones son a vecinos que no son de la ciudad de Buenos Aires. Y también tiene vacantes en la escolaridad. Y también atiende y cuida a cada ciudadano que viene a nuestra ciudad. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad solidaria, donde hay un gobierno que administra los recursos de sus vecinos, que son los impuestos de ellos, y se los devolvemos en servicios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Y todos los días mejorando gradualmente, porque nada sucede de un día para el otro. Sucede cuando uno trabaja muchas horas, cuando uno le dedica mucho tiempo y cuando tiene un programa y un proyecto hacia dónde tiene que ir. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Santilli, yo entiendo que la estrategia de no polarizar en algún punto a Horacio Rodríguez Larreta y a usted los beneficia y llaman todo el tiempo al diálogo. Pero hay momentos en el que el diálogo es de a dos. Ya viene pasando concreto en pandemia con la situación de educación. Si bien hubo un montón de diálogo entre el ministro Trota y la ministra de la Ciudad, Acuña, Soledad Acuña, en algún punto no se pudo destrabar. Siempre hay dos versiones sobre un mismo hecho. Entonces ahí el diálogo, ¿cómo sigue? ¿Cómo se puede lograr en que sea un hecho? Porque en el medio están los chicos, en este caso, puntual, ¿no? No tenga ninguna duda, Gisela. No tenga ninguna duda. Perdón, Diana, te dije Gisela de Diana. No importa, somos las dos rubias. Ya son largas horas, pero digo, mirá, la Ciudad de Buenos Aires tiene 500.000 alumnos, público y privado. Esa es la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires. La ministra nos plantea que hay 6.000 chicos y chicas que han perdido contacto con la escuela. 1%, 1,2% de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que le sale a Horacio en la reunión es decir, vamos a buscarlos y a buscarlas. Porque son 6.000 chicos que pueden perder educación, que pueden producir una deserción escolar no querida y no deseada. Único mecanismo de igualar una sociedad es la educación. Entonces, vamos a buscarlos. La ministra, ya mismo presentaron un protocolo al ministro de Salud, de Educación de Nación, para ir a buscar a esos chicos. Abrimos, son 6.000, abrimos 2 chicos por aula, ponemos una computadora, le hacemos un punto digital, los chicos, por supuesto, a distancia con los docentes, ¿no? Porque pero no se logró eso todavía. Vamos a insistir una y 1.000 veces más. Mientras que haya un chico que estaba en la escuela que no está, nosotros lo vamos a ir a buscar. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa es la responsabilidad que tenemos que hacer, porque no es al revés, no es que tenés el 99% de la matrícula que perdió contacto con la escuela y el 1% que tenés. Es el 1% de la matrícula, 6.000 chicos y chicas, hay que ir a buscarlos, es nuestro trabajo, es Santilli, lo que tenemos que hacer. ¿Y usted no cree que en realidad esta negativa por parte del Ministerio Nacional es un poco porque la proyección que está teniendo la ciudad y el programa en este sentido es un paso adelante de la del resto? ¿Tienen divisados cuáles son los alumnos que cortaron el vínculo con la escuela? No he escuchado ningún otro, ni gobernador, ni mandatario que tenga divisados cuáles son los alumnos que no están asistiendo al curso escolar. ¿No creen que hay una cuestión política entonces? Pero perdóname, yo quiero creer que no. Ahora, si fuera así como usted lo plantea, Diana, tomemos los ejemplos buenos de los demás. Digo, nosotros cuando asumimos la ciudad, ¿qué tenía maravilloso Mendoza? Sus acequias y su higiene. La Ciudad de Buenos Aires distaba lejos de tener el higiene que tiene hoy. Y entonces empezamos a mirar cómo era el proceso de higiene, de recolección de residuos de Mendoza. Y lo implantamos en la Ciudad de Buenos Aires. Llevamos años, hemos mejorado muchísimo. Falta, por supuesto que falta. Claro. Pero muchísimo mejoramos. Fuimos a Entre Ríos, Paraná. Y en Paraná veíamos los gimnasios en los parques. ¿Vieron? Para que la tercera edad, para que la gente, los jóvenes pudieran... Fuimos y los trajimos a la Ciudad de Buenos Aires. Los adaptamos a la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Entonces yo creo en las cosas lindas de nuestro país. Nuestro país tiene lugares maravillosos. Tiene un norte hermoso, tiene un sur extraordinario, tiene las cordilleras y cada lugar tiene su cosa buena. ¿Por qué en vez de hablar de lo malo del otro no hablamos de lo bueno? ¿Y cómo nos gustaría a nosotros? Y ese es el desafío que tenemos. Ya habla a nivel nacional, Santilli. No me dijo ni París ni Madrid. Sí, Nicolás. Santilli, pero a mí me gustan los soles del norte, los vientos del sur. Me encanta mi país. Está claro que no hay una mesa de diálogo para consultar sobre determinadas cosas que corresponden a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. En materia judicial, mientras se está trabajando y ya hay una media sanción a un proyecto judicial, que ese proyecto judicial tiene un lado B, y es el traspaso, que es un reclamo histórico de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Les consultaron si están como para atajar 112 juzgados penales, 117 juzgados civiles, todas las fiscalías correspondientes, además del presupuesto? ¿La Ciudad de Buenos Aires necesita tanto? A ver, yo lo que voy a tener es una reunión con la ministra de Justicia de la Nación en los próximos días para
ver cómo está pensando ella el traspaso, de qué manera. Vi que lo pusieron en el marco de la Constitución con los recursos y analizar a ver cuáles son los pasos a seguir. Voy a pedir una reunión a la doctora Lozardo y seguramente ahí podré ir más en detalle sobre la situación. Ahora, ¿no les tendrían que haber consultado antes de mandar el proyecto de ley al Congreso? Bueno, yo charlé con la doctora Lozardo antes, pero 2 semanas antes de enviado el proyecto al Congreso, en líneas generales, sin un papel arriba de la mesa ni con un proyecto arriba de la mesa. Pero charlé un poco de lo que se pensaba y después salió lo que salió en el papel. Pero digo, más o menos algunos títulos tengo, pero me gustaría estar un poquito en una reunión con la doctora Lozardo viendo punto por punto. Y es lo que voy a intentar hacer en los próximos días. Sí, Gisela. Sí, Diego, en la ciudad se está avanzando con la flexibilización, ¿no? Bueno, hoy empezaron los restaurantes al aire libre. ¿Hacen ustedes un mea culpa, y no sé si también con la Nación, por no haber abierto los locales comerciales antes? Porque se comprobó que con protocolo no pasa nada, lo mismo con los supermercados, porque según FECOBA en la Ciudad de Buenos Aires cerraron 20.000 comercios. Mira, nosotros tenemos que lograr tener siempre un equilibrio, partiendo de 2 premisas centrales: evitar contagios y salvar vidas. Parado en esas 2 premisas, vamos a la otra premisa, que es la de cuidar el trabajo y cuidar nuestras pymes. ¿Qué es ese equilibrio y balance que uno plantea? Entonces, hubo un momento, ¿te acordás? En 1 de julio que tuvimos que retroceder a fase 1. Y acá lo importante es darle previsibilidad a cada uno de ellos, que han sufrido y mucho, que están angustiados y que hemos sacado una línea de crédito, que le hemos condonado el ABL de junio y julio, que ahora a los gastronómicos les estamos condonando y los ingresos brutos de acá a fin de año por 6 meses. Digamos, lo que el comerciante necesita es poder vender. Saben cómo hacerlo. Es lo que ellos saben hacer. Y créeme que son los que más se cuidan. Yo cuando voy miro y recorro, mirá que recorro, estoy de lunes a lunes y le meto muchas horas y voy a ver un control de ingresos. Pero por eso uno se pregunta, ¿no se podría haber hecho antes y evitar cierres definitivos? Y no daban los números sanitarios. Hoy este paso que estamos dando, que a veces se nos critica un poco, es un paso que va en el equilibrio sanitario, en el equilibrio de salvar vidas y en el equilibrio de proteger puestos de trabajo y pymes. Así que yo creo que este es un momento crítico, pero con equilibrio. Lo que sí decirle a todos es que lo hagamos con responsabilidad, con mucho cuidado, porque lejos estamos de que se haya resuelto la pandemia. Hasta que no esté la vacuna o el tratamiento, vamos a tener que seguir cuidándonos como nos estamos cuidando ahora, pero paulatina y gradualmente vamos a ir sumando actividades. En ese sentido, Axel Kicillof hoy volvió a reiterar que la General Paz no previene del coronavirus en algún punto, que hay que tomar el AMBA como un solo conglomerado, y criticó en algún punto las flexibilizaciones. Dijo que no está para nada de acuerdo. ¿Ustedes van a poder seguir avanzando en esta planificación que tienen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y si hay posibilidades de retrotraer, ¿no? No sé cómo está el sistema sanitario en camas de terapia intensiva, más que nada. Cama de terapia intensiva, la Ciudad de Buenos Aires, un sector público, está con 280 camas de terapia intensiva sobre 450. Eso significa 62,2%. En camas de internación COVID estamos en 768 versus 1.500 camas. Estamos en el 52%. Y en hoteleros estamos en 2.000 camas contra 5.000. Con lo cual un poco más abajo, 40%. La verdad que el sistema está sosteniendo todos los embates, cuidando a cada uno de nuestros ciudadanos y generando ese paso a paso de mayor actividad. Y lo de Kicillof, que decía que, bueno, una vez más, el área metropolitana tiene que ser un conglomerado. Pero el área metropolitana lo es. Yo siempre digo que la General Paz y el Riachuelo no separan lo que la gente une. Pero eso no significa que vos tengas una táctica diferenciada. Una estrategia común tenemos nosotros, pero una táctica diferenciada en algunos temas, no en todos, en algunos. Sí, Facu. Sí, y Santilli, ¿cuál es la estrategia en el mediano plazo? Porque en el comienzo mencionaba el hecho de hay que generar empleo, pero lo cierto es que los pronósticos económicos más optimistas hablan de que recién en el 2023
vamos a estar como en el 2019. Entonces me pregunto si la ciudad tiene una estrategia más allá de la cuarentena, pensando ya en el mediano y largo plazo. Sí, absolutamente. De hecho, el jueves, hoy estoy el lunes, perdóname, yo ya estoy, La no sé semana qué día pasada, estoy. entonces. El jueves de la semana pasada, votamos en la legislatura una batería de medidas que tiendan a la puesta en marcha de la economía para generar trabajo. Ejemplos, sacamos para todo el área de construcción la eliminación de plusvalía para las construcciones menores a 2.500 metros y la eliminación de los áridos y los derechos de construcción. Para las obras entre 2.500 y 5.000 metros les quitamos el 75% y le diferimos el resto del porcentaje y le eliminamos los derechos de construcción y de áridos. Para las obras de más de 5.000 metros le condonamos el 25% de la plusvalía y le postergamos el 75% de ella y le eliminamos áridos y derechos de construcción. Eso es un montón de recursos que la ciudad deja de percibir con tal de que las obras comiencen antes de fin de año. Si las obras comienzan antes de fin de año, son obras que ya hay miles de metros presentados, vos sabés, estás hablando, si nosotros pudiéramos tener los mismos 3 millones de metros cuadrados que tenemos por año, estaríamos hablando de 77.000 puestos de trabajo directos y 30.000 puestos de trabajo indirectos. Los directos ya sabemos cuáles son, los indirectos es la grifería, la Casa de la Madera, la Casa del Mosaico, azulejos, etc. Eso es lo que votamos el jueves pasado, para acelerar el proceso de puesta en marcha, para proteger trabajo, para generar trabajo. Santilli, termino con una pregunta igual casi a la que empezamos. Empezamos hablando de los objetivos de la urgencia y los objetivos a largo plazo. Me imagino que ustedes también como políticos deberán tenerlos. El objetivo a corto plazo sería la gestión en la ciudad. Y a largo plazo, y viendo las encuestas de conocimiento nacional de Horacio Rodríguez Larreta en el último tiempo y de imagen positiva, me imagino que quieren consolidarse a nivel país, ¿no? Como fórmula. Usted me dirá si vienen trabajando en el tema. Estás hablando de una película de ciencia ficción políticas de Estado, a largo plazo. Sí, pero ciencia ficción para el 2023, sí, obviamente. A ver, nosotros estamos consolidando la oposición. Yo creo en los partidos, creo que la política tiene que ser un instrumento de transformación. Y entonces, si tenés un oficialismo firme y un partido y una oposición firme también, firme significa acompañar aquellos temas que hay que acompañar y oponerse en aquellos que considera que está mal. Pero digo, hace mejor a la política. Así que si vos me preguntás, consolidar, Horacio, el que les habla, consolidar nuestro espacio, sí, por supuesto, lo vamos a intentar y lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Pero candidaturas para el 2023 es... Falta mucho, ¿no? Capitán Spock, falta mucho. Que tenga buenas noches, gracias por atendernos, descanse. Gracias, Diana, perdón que le haya dicho Gisela. No, por favor. Hasta luego. Perdón. Hasta luego. Bueno, el cansancio es evidente, pero en todos los dirigentes políticos. Yo siempre digo, me preocupa ver a veces al presidente Alberto Fernández tan cansado visiblemente, porque cuando no se lo ve en la tele o gestionando en reuniones, se lo encuentra por las redes sociales. La verdad que es algo común a toda la dirigencia política, no tienen Es histórico descanso. también, sobre todo en los cargos ejecutivos es histórico. Está la famosa foto que había publicado la revista Time de Barack Obama 2008-2015 y era el abuelo. Sí, cascotean todos, para decirlo así, como dicen en mi barrio. Aparecen más canosos. Claro, bueno, Mauricio Macri arrancó con un peinado y terminó pareciendo Franco Delgado. Son interesantes los conceptos que nos dejó en algún punto Santilli a corto y a largo plazo, no solamente en la ciudad, porque admitió, por supuesto, que vienen trabajando a largo plazo también, aunque lo comparó con ciencia ficción, pero bueno, viene una instalación también del liderazgo de la oposición a nivel nacional, teniendo en cuenta el manejo de la pandemia. Me asombraron los números de camas de terapia intensiva y contagios bastante altos, pero estabilizados y manejados del sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires, sí. Y también a pesar de que en las redes sociales uno lee abundantemente que esperan posiciones un poco más duras de parte del jefe de gobierno y del vicejefe,
hoy en esta entrevista acaba de demostrar que ya tiene un posgrado en esquivar conflictos y en esquivar dardos directos o indirectos de parte del gobierno nacional o provincial. Pero es lo de la bajada de Larreta. Nosotros acá lo contamos cuando fue el episodio de Trota con el tema de las escuelas, sí, que se especulaba en distintos medios con que Larreta podría patear el tablero. Y la realidad es que acá dijimos apología de la moderación. Es lo que más en estos momentos, porque es fácil ser moderado cuando está todo bien, te dicen. Pero él va a seguir con esa estrategia, aunque después le convenga dar la conferencia de prensa solo, no va a ser él el que rompa o conteste. No solamente eso, también dio una definición acerca de esto de no estigmatizar a la ciudad de Buenos Aires con las cosas buenas que tiene, sino de imitar y nivelar para arriba, algo que también dio como concepto Horacio Rodríguez Larreta el fin de semana. Se nos fue el lunes, volamos con tanta información, nos vemos mañana martes 20:30 con las noticias de las 22, todo el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.